amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva programación. Vamos a conversar en esta oportunidad con Roberto Alvarado Rubiños. Él es comunicador social, director del programa Páginas Libres, que en esta oportunidad nos estará brindando una entrevista. Roberto, bienvenido al programa. Muchas gracias por tomarme en cuenta y venir a mi oficina para poder conversar sobre los temas de Trujillo y otros. Bien, Roberto, para conversar en primer plano, hay un problema latente que está en nuestra ciudad ahora, que está viralizado también por redes sociales, es el tema de la basura. ¿Cómo ves tú el tema de la gestión del alcalde? Él, digamos, tiene la culpa. ¿A quién tendríamos que culparle? De repente, falta de organización. ¿Cómo ves tú la temática ahora social, ¿no? En el tema de la basura, que claro, hay vecinos de diversas comunidades, de diversos distritos que se están quejando, y claro, el señor alcalde ha sido denunciado también por este tema, ¿no? Por una mala organización. ¿Cómo tú ves el tema? Bueno, en primer lugar habría que decir que el lidio es la continuidad de las otras gestiones, es decir, el lidio no ha encontrado un sistema de basura y recojo organizado. Él simple y llanamente ha nadado sobre esta podredumbre. La basura tiene que ser entendida como una forma de cómo la ciudad va a excretar, es decir, va a sacar fuera de su organismo social, urbanístico, los desechos. Y en esto tiene que ver muchísimo de que cómo se concibe el origen, la forma en cómo surge la basura, calificar esta basura, tratarla esta basura, ubicar esta basura de tal manera que no sea un foco infeccioso. Voy a explicarme. Si nosotros la basura desde su origen la organizamos domésticamente, es decir, en los hogares hay una política de separación de la basura y entrega a contenedores seleccionados, evidentemente la basura ya no es una rotura de cabeza, sino es una fortuna. La basura es riqueza. Imagínese usted de que la basura orgánica, aquello que se produce domésticamente, son mensualmente miles de toneladas. Si le sumamos a esto los desechos de los mercados de abastos, donde se abastecen de alimentos las familias, va a encontrar que podemos constituir una masa que pueda ser fuente de alimento de, si no miles, cientos de animales porcinos de altísima calidad alimenticia. Y dos, esto va ligado al hecho de que podamos separar lo orgánico de lo inorgánico y lo inorgánico, tanto metales, papeles, cartones, vidrios, y esto es fuente de insumo para la industria. También es una fuente, por lo tanto, de ganancia de recursos que puede ser usado para la ciudad. ¿Por qué no se hace esto? Porque hay un interés premeditado de privatizar la basura, porque la basura es riqueza y en consecuencia se va a apropiar de esta riqueza y luego se va a querer presentar a la empresa privada como una solución, cuando en verdad la administración pública, por inepta y por mala fe, no lo ha hecho. En segundo lugar, el problema de la basura. La basura tiene que ser medida en sus niveles de calidad y de características muy propias para diferenciar la basura doméstica de los hogares, la basura industrial, la basura hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver de que aquí no hay una política real, al margen de la legislación que exista sobre residuos sólidos, por ejemplo, y que el Ministerio de Salud tenga una dependencia de control, no la hay. Tenemos el problema de las curtiembres, por ejemplo, ¿no? Que quedan pocas por el plástico que inunda, pero que las existen. Tenemos el problema de la basura que pueda ser, digamos, objeto de poder un tratamiento especial de los hospitales, que no tiene un tratamiento especial. O tenemos una basura, como ya dije, de los hogares, que no es organizada. Entonces, si organizamos por calidad de basura y al mismo tiempo hacemos que esto tenga receptores de basura específicos, va a ser muy fácil que esto llegue a un destino diferenciado. Es decir, no podría llegar el vidrio donde hay todo lo que es desecho, por ejemplo, de los sanitarios, o no podría llegar el alimento orgánico, ¿no? Donde hay vidrios, donde hay metales, ¿no? ¿Hay una política municipal sobre esto? No la hay. ¿Hay un atisbo, una visión mínima? No la hay. Entonces aquí hay, en primer lugar, un desconocimiento y en segundo lugar, una mala fe. Y cuando se conjuga la ignorancia y la mala fe, es la peor bomba que puede existir. Entonces lo que necesitamos para solucionar la basura es ir a su origen,
organizar la basura desde cómo se produce, sus calidades, y eso debe ir a la cadena de los receptores y al mismo tiempo trasladar esa basura a lugares donde se va a industrializar y tratar esa basura. Los residuos finales que ya no se pudieran tienen que colocarse en un relleno sanitario auténtico, capaz de poder poner capas encima, ¿no?, y generar vegetación posterior. Entonces, bajo esa política vamos a tener que la basura es altamente útil. Sepan los amables oyentes, televidentes de vuestro programa, de que en Europa la basura es dinero. En Roma, por ejemplo, a las familias que organizadamente entregan mayor cantidad de basura tienen descuento en la energía eléctrica, ¿no? Y hay países que están comprando basura porque son fuentes de energía. Es decir, la tecnología al mismo tiempo está transformando ese desecho, ¿no?, en insumo para generar energía. Entonces necesitamos, tanto se habla de tecnología y punta modernidad, pero cuestiones tan básicas y elementales como, por ejemplo, controlar, organizar y disponer de los desechos, no podemos. Entonces, esa es una cuestión básica que tenemos que orientarlo como política de gobierno local. Bien, el tema de la basura, ¿tendríamos que también echarle la culpa al gobierno actual? ¿O tendría que también decirse que es un tema de cultura de la ciudadanía propiamente dicha? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me parece que la pregunta es compleja y aborda los dos aspectos, los dos extremos que me va a permitir un poco precisar. Primero, que me parece que el lidio es la expresión, digamos, de la más profunda, ignorancia y desconocimiento de ciudad. El lidio no estuvo preparado jamás para gobernar una ciudad. El lidio se envolvió en una bandera peruana y ofreció seguridad, que ni si eso ha cumplido. El lidio no entiende estos problemas y no lo va a entender jamás porque él no está formado para esto. Y en segundo lugar, el equipo que lo rodea es un equipo inepto. Entonces, ¿tiene la responsabilidad? Pues la tiene y grave, porque él se comprometió a gobernar una ciudad sabiendo los problemas que existían, porque el problema de la higiene de una ciudad es muy propio de la responsabilidad del gobierno local. En segundo lugar, el otro extremo que señalas, es parte de una cultura evidente, es evidente. Hay una cultura en nuestro país donde nosotros no organizamos, por ejemplo, la basura. Nosotros no, digamos, entregamos los desechos, de tal manera que quienes hacen la recolección puedan tener esta basura la facilidad de poder trasladarlo diferenciadamente, como bien dije, a lugares donde se usen como alimento, a lugares donde se usen como insumo, a lugares donde se usen como insumo, por ejemplo, de abonos, o se usen, por ejemplo, como insumo para generar nuevas fabricaciones en vidrio, en plástico, en metal. Entonces, si eso fuera organizado, ¿quién pues sería loco de no recoger pues cantidades, toneladas de vidrio, toneladas de plástico, toneladas de metal, ¿no? Entonces, no está organizado. Entonces, hay una responsabilidad de la administración, en el caso del líder Espinosa Quispe, y todo su séquito de funcionarios, y de otro lado, una responsabilidad de nuestra como ciudadanía. De ahí que, como dije al inicio, es responsabilidad desde su origen en la vida doméstica, en los hogares, generar una basura organizada. ¿Por qué crees tú que la gente no es poco de organizarse en cuestión de la basura, de recoger basura o de hacer otro tipo de actividad? ¿Por qué crees que el ciudadano es poco de costumbre de organizarse, de hacer actividades en conjunto, en equipo? Mira, parto de una anécdota. Yo viví en Chimbote con mis hijos muy tiernos. Yo tengo 5 hijos y estaban muy tiernitos, en pleno proceso del cólera. ¿Ya? Y ahí mi política era una exigencia, digamos, permanente, que nadie en absoluto pudiese disponer de algún alimento o pudiese consumir algún alimento si antes no se hubiese lavado las manos. Bien, entonces, Roberto, disculpa que te corte. Vamos a un breve corte y regresamos para seguir conversando con Roberto Alvarado Rubiños. Bien, regresamos para seguir conversando con Roberto Alvarado Rubiños en el programa. Bueno, Roberto, estábamos hablando acerca de la cultura del ciudadano. ¿Por qué el ciudadano no se organiza, no le gusta organizarse, ¿no?, en este tipo de situaciones, por ejemplo, el recojo de basura? Te partí de una anécdota, ¿no? Yo vivía en Chimbote en pleno proceso del cólera. Tenía en ese momento hijos muy tiernos. Y estuve en toda esa etapa y no sufrieron absolutamente ninguna infección por una política de hogar que instalé, que nadie dispusiera ni consumiera alimento si antes previamente no se hubiese lavado las manos con jabón de pepa, que es el jabón
germicida más fuerte que hay y el más valioso y el más barato. Esta política me ha hecho a mí, no llamémosle imponer, pero sí, digamos, como regla, como norma en casa, que todos, absolutamente mis hijos, usen ese mecanismo. Y eso se traslada a los nietos. Es decir, si tú tienes una política preventiva, obviamente la enfermedad no te va a minar. Apliquemos esto a la basura. ¿Por qué el ciudadano puede hacer una mezcolanza de imposible solución como se presenta y absorción de la naturaleza de lo que él arroja? Si el plástico tiene una degradación de 50 a 100 años, ¿cierto? Si los vidrios pueden degradarse al lapso de 2 o 3 años, si el papel a la vuelta de 4 o 5 años, pero ¿por qué es que yo mezclo plástico con ellos? Peor aún, ¿cómo mezclar plástico con alimentos orgánicos que se descomponen en días o en horas? Entonces, tiene que haber una orientación para que esto se corrija. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué no se hace? Porque venimos de una cultura, una formación que nos impone el sistema. ¿Qué nos impone el sistema? El descartable. ¿Qué nos impone el sistema? El desecho. ¿Qué nos impone el sistema? Aquello que es inútil. Y no nos impone el sistema el respeto a la madre naturaleza. Fíjate, desde que somos niños se nos forjó con una política de que había un paisaje natural y uno cultural. Y se nos decía que el paisaje cultural es donde va la mano del hombre. Y al hombre siempre se le puso sobre la naturaleza, cuando el hombre es parte de la naturaleza. Entonces el hombre no respeta la naturaleza, sino se considera superior a aquello que es natural. Y en consecuencia puede agredirlo. Entonces, si nosotros concebimos que somos parte de la naturaleza y debemos respetar a la madre tierra, entonces no vamos a agredirla y vamos a luchar porque sea lo menos infeccioso posible aquello que arrojemos y podamos cultivar aquello que sea perdurable. Si nosotros desechamos lo descartable, vamos a tener menos inundación plástica, por ejemplo. Hoy en día Inglaterra ya dio el SOS, tiene el 30%, pese a que tiene una política de control, el 30% de plástico producido en sus mares. Hoy en día hay toda una política de Greenpeace y todas las ONGs ambientalistas para salvar el planeta, porque en el océano Pacífico y Atlántico hay más plástico que comida para los peces. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una política como ya lo lanzó, por ejemplo, algunas firmas, lo han lanzado en Norteamérica, de cambiar plástico por cristal. Vidrio, o sea, las botellas ya están viniendo en vidrio. Todo será cambiado porque la humanidad ya no resiste. ¿Qué pasa si nosotros en el hogar, en nuestro hogar, desechamos lo descartable? Si yo tengo una bolsa, por ejemplo, de tela, de tocuyo para comprar mi pan, si yo tengo panera, ya no uso plástico diario. Son 365 bolsas diarias que estoy usando solo en pan por la mañana. Y pan por la tarde son más de 700 bolsas que uso diariamente, perdón, anualmente, solo en el pan. ¿Qué pasa si yo tengo eso? ¿Qué pasa si yo uso el pañal que usábamos nosotros? Y el pañal no es tóxico. Se lava con el jabón de pepa y sencillamente se gasta mucho más agua produciendo pañal descartable. Está probado científicamente. ¿Qué pasa si echamos todo lo que es tecnopor, que es altamente tóxico? Entonces, la política del descartable, la política de no respetar a la madre naturaleza, tiene que ser combatida con la persuasión, la motivación, pero al mismo tiempo con normas y reglas que puedan imponernos. Porque comprenderás, y tus amables televidentes comprenderán del programa, de que muchas veces hay gente que se pone hasta malcriada, grosera, cuando se le dice que no contamine, ¿no? Y que tener el derecho de arrojar lo que le da la gana, porque son ellos. Entonces, esto tiene que tener normas, pautas, ¿no? De tal manera que no se pueda arrojar, no se pueda hacer desperdicio, porque alguien me dijo una vez, no necesitamos que nos limpien la casa. Nuestro hogar es la tierra. Lo que queremos es que no la ensucien simplemente. Si no la ensucian, el polvo no mata. Pero si nos mata el plástico, ¿no? Si nos mata todo lo tóxico, ¿no es cierto? Si nos mata la materia orgánica en descomposición. Entonces necesitamos que eso no se haga. Entonces hay que implementar en concreción políticas internas, domésticas, familiares, hogareñas, la persuasión, el diálogo, pero al mismo tiempo la autoridad municipal, el gobierno local tiene que tener pautas, normas mediante una ordenanza donde la ciudadanía tenga ese respeto, ¿no? De lo contrario, pedimos al gobierno local muchas cosas, pero no somos capaces de autocríticamente asumir nuestros errores, nuestras limitaciones y reeducarnos. Bien, Roberto, el tema de la informalidad en Trujillo, ya también se ha viralizado algunas entrevistas, algunos videos donde hay algunos serenos que cogen los carritos de las señoras que venden huevitos de codorniz, de la gente que vende en la avenida España, que es la avenida principal de Trujillo,
y llegando tanto a agredirles, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema? ¿Eso a qué se debe? ¿A la gestión municipal? ¿A la cultura que a veces de repente el ciudadano no sabe que hay una ordenanza que dice que no puede estar ejerciendo la informalidad? ¿O cómo ves el trato ya de los serenos, ¿no? que en vez de ser personas que imparten respeto y orden, parece que fueran delincuentes? ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, quiero partir del comienzo, el comienzo mío por lo que tú has dicho el último. Parece que fueran delincuentes, lo son. ¿O acaso no es cierto que un sereno mató a su esposa? ¿O acaso no es cierto que los serenos están metidos en tontería y media? ¿Es esta policía municipal, son estos miembros de seguridad, gente formada, educada en una escuela que nos garantice seguridad? Claro, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta tuya es bastante importante, me va a permitir una precisión. ¿Por qué hay informalidad? ¿Por qué se amontona, se aglomera la gente en las principales avenidas? Si Juan Pérez, ¿no es cierto?, o María pueden tener un trabajo, ¿podrían venir a la ciudad a hacer ese error? No. Lo primero que tenemos que decir es que la ciudad es presionada por la migración andina, campesina, y no tiene capacidad de darle la ocupación a esa gente que migra. Eso es lo primero que tenemos que decir. O sea, la urbe no está en capacidad de absorber esa mano de obra. Entonces viene ya lo que señala, la subocupación, que es el comercio ambulatorio. Y ha señalado bien tus dos extremos, ¿no? O sea, el comerciante ambulante sabe o no sabe que tiene que respetar la ciudad. Lo sabe, pero es su necesidad. Y luego viene la mala costumbre. Si vas por la avenida España, la cuadra donde está Zona Franca, y las, digamos, los stands o las tiendas de calzado, es horrible, ¿no? Se han hecho hasta 3 filas, ¿no? Hasta 3 filas de vendedores frente a las veredas. Entonces eso es gravísimo. O si vas a Sinchi Roques, el acabose, son capaces de tener atrás de las ropas una tarima para dormir. Yo hice un estudio hace más o menos 40 años del mercado mayorista de Palermo, ¿no?, para una tesina, y constaté que ahí había familias que vivían, tenían incluso luz eléctrica clandestina. Esto es increíble, pero las condiciones se van creando de acuerdo a cómo son permisibles. Bien, lo segundo que señalas es la actitud violenta de parte de los serenos. Ya lo dijimos al inicio, entonces esta gente no está formada y adopta una actitud de agresión frente a este comerciante ambulante que, bueno, como dije, pues se puede estar violando normas, pero que tiene un estado de necesidad. Y la respuesta que le da la autoridad, o la respuesta que le dan estos serenos bajo autoridad municipal, es una agresión realmente. Se ensañan con ellos, les quitan sus cochecitos, les botan sus productos al suelo, ¿no? Se burlan de ellos. Entonces, esto es el extremo. O sea, no hay una solución. No se hace un absoluto esfuerzo por organizar este comercio ambulatorio. Solamente aparecen las ferias circunstancialmente. Mira, nosotros tenemos un enorme terreno frente a la muralla. ¿Por qué no organizamos ahí una feria capaz de absorber este comercio ambulatorio? Pero no solamente les entreguemos un pedazo de lote, no, un pedazo de terreno, ¿no?, en alquiler, qué sé yo, sino que al mismo tiempo generemos que el público vaya ahí, le demos servicios higiénicos, ¿no?, vinos, le demos pistas de entrada, los organicemos. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué si la autoridad municipal le ha organizado pistas, veredas, ¿no?, le ha diseñado para que los malls se instalen? ¿Y por qué no a nuestra población? Entonces vas a encontrar una política municipal que hace, digamos, todo en función de los grandes grupos de poder y el comerciante ambulatorio, digamos, una especie de perno sobrante o de truca sobrante, ¿no?, donde vienen y sencillamente los aplastan. Entonces, ambos extremos que señala debe tener una solución con una política de comercio, de abastos, comercio y servicios organizados. Acá los mercados, y habrá un momento en que me conversemos sobre mercados, es un acabose, lo del Merinda es una cosa espantosa, ¿no? Claro. Bien, estimados televidentes, vamos a un breve corte y regresamos para seguir conversando con Roberto Alvarado. Bien, estimados oyentes, regresamos con Roberto Alvarado para seguir conversando en esta entrevista. Hemos estado hablando sobre temas diversos de nuestra ciudad y Roberto, me gustaría invitarte al programa de radio para que también puedas seguir desarrollando estos temas y otros temas muy importantes. En esta parte vamos a hablar acerca de tu trabajo periodístico que tienes con el programa Páginas Libres hace muchos años, también de tu propuesta editorial, que tengo entendido que has publicado varios libros
y también acerca de tu propuesta electoral para estos comicios. Bien, a brevedad, Páginas Libres, ¿hace cuánto tiempo nace Páginas Libres? Páginas Libres nace un 7 de octubre de hace 10 años y algunos meses. Estamos próximos a cumplir los 11 años. Páginas Libres se desarrolla, como dice su eslogan, como una tribuna del pensamiento libre, donde la noticia la procesamos y tratamos de plantear ideas sobre la noticia. Es un programa de análisis político-cultural que ha ido pausadamente, pero de modo sostenido, creciendo, y hoy estamos en la sintonía de la ciudad, sin jactarnos, ser vanagloriados con algo que no es cierto. Puedo decirte que es uno de los programas de mayor sintonía en la provincia de Trujillo. ¿Tú consideras que el programa es un programa de mucha transparencia, de mucha expresión, a diferencia tal vez de otros programas que sí están coludidos de repente al favoritismo? ¿Tú eres partidario, no eres partidario? ¿Cómo ves tú el tema, no? Bueno, mira, yo pienso de una manera puntual con Mariátegui y Vallejo, que son los grandes cronistas del periodo, los grandes periodistas, al decir de César Gilran Pérez Treviño, que el hombre es un hombre versado en periodismo, dice que no ha encontrado en el mundo la concisión y la puntualidad en escribir que en Vallejo. Tú sabes, Vallejo hizo grandes reportajes que se publicaron y es una muestra palmaria de que puedes tener precisiones sobre lo que pasa sin por ello abdicar de tu pensamiento. Es decir, el criterio de la prensa pura, independiente, es la forma más bastarda de ocultar lo que acaba de señalar el servilismo, ¿no? Desde el primer momento nosotros, y digo nosotros porque somos un colectivo donde hay producción de programa, la gente que produce el programa es realmente encomiable, su labor está con la noticia al día, muchas veces Página Libre entrega noticias a los minutos, en el programa a la hora, ¿no? Y que todavía lo van a tratar el otro día, los otros medios, ¿no? Entonces tenemos incluso corresponsalía en Barcelona, tenemos corresponsalía en Berlín, tenemos corresponsalía en Roma. Entonces, ¿qué ocurre? Como quiera que Europa está 7 horas adelantado, las noticias nos llegan acá. Por ejemplo, se trató del problema de los sobornos a los congresistas. Ya habían salido los audios, los videos, ya en Europa se estaba viendo y desde Europa nos daban la noticia y acá rebotamos inmediatamente nosotros. Entonces, Páginas Libres es un esfuerzo que va paulatinamente sentando línea y con su convicción sin abdicar de la búsqueda de la verdad. Porque decir somos puros y por lo tanto no vamos a tomar posición no solo es una tontería, sino es engañar a la opinión pública. Nosotros tenemos una posición y esa posición obedece a defender los intereses del país como patria, de la región como la zona donde vivimos y de los intereses de los más desposeídos y los agraviados. Nosotros creemos que hay que luchar por un éxito de repente familiar, personal, pero sin olvidar al prójimo. En ese sentido somos seguidores del Nazareno y decimos, si no luchamos por el prójimo, no vamos a ser una isla feliz, ¿no? Bien, tu programa se transmite en Estéreo Diploma Radio, todos los días. Así es. ¿En qué horario? Nosotros actualmente teníamos 2 horas antes, en la mañana y en la tarde, 10 a 3, pero hoy tenemos solamente en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, 3 a 4, en Diploma de Estéreo, frecuencia modulada 92.1. Bien, Roberto, ahora acerca de tu nuevo proyecto que estás teniendo, que es un proyecto editorial, los libros que has publicado. Cuéntanos de qué se trata, bueno, ¿tienes los títulos ahí? Los libros que se han publicado son estos. Hemos publicado en un primer momento Bertoldo y Cacaseno, que es la crónica más exquisita que puede haber en la picardía y el ingenio popular, cuyo autor es Crossi di Frata. Luego publicamos este texto, ¿Qué pasa en el Perú?, que es el título de una obra de Vallejo, que lo hemos rescatado y reproducido con análisis sobre lo que escribe en el Perú, cuya promoción lo hice en Europa con bastante éxito. Luego, con motivo del cincuentenario del paso a la mortalidad de Ernesto Che Guevara, hemos publicado sus escritos económicos. Y finalmente hemos entregado, por el centenario de la Revolución Rusa, 10 días que estremecieron al mundo, que es la obra clásica del norteamericano John Reed, cuyo prólogo corresponde a mi autoría. He pretendido con esto entregar una visión lo más ceñida posible a la verdad de la Revolución Rusa, hoy que se pretende desacreditarla, pero que paulatinamente se viene imponiendo en el mundo con el régimen nuevo que se ha instalado a partir de la disolución de la Unión Soviética. Ahora, Roberto, ¿por qué publicar estos libros con esas temáticas? ¿A qué se debe?
Bertoldo Bertolino y Cacaceno obedece a un, digamos, sueño y a una gratitud para con mi padre. Yo soy hijo último del hogar de mi padre, mi familia nuclear, y él me enseñó desde muy niño y me regaló un original de Bertoldo Bertolino y Cacaceno, y es una obra que, pese a sus 400 años de haber sido escrita y editada, tiene tal frescura que permite el razonamiento y revalora al hombre del campo, porque Bertoldo es un campesino que es asesor de la corte y es una lumbrera intelectual en su tiempo feudal. Con Vallejo, ¿qué pasa en el Perú? Hay una deuda personal. Yo soy vallejiano desde tierna edad, tengo amor por Vallejo, debo tener más de 100 de libros sobre Vallejo, entre él mismo y autores muy clásicos, tratadistas de él, y tengo un sentimiento frente a él y una veneración que me ha llevado a auscultar lo máximo que he podido de lo que ha producido. He reproducido a Vallejo, he hecho ediciones de Vallejo, tanto a nivel escrito como a nivel oral. He difundido a Vallejo en afiches, fotografías, almanaques, y me cupo la tarea de hacer esta selección del cual soy editor. Ahí está su obra que edita en Germinal de Francia, que pasa en el Perú, y los escritos de Vallejo sobre el Perú, tanto de literatura como de crítica, periodismo y así como de poesía. Está allí la selección hecha por quien habla y al mismo tiempo algunos documentos de su carcelería. Al mismo tiempo está su defensa, que él hizo autodefensa. Vallejo era un genio, ¿no? Ejerció su defensa jurídica en el penal, y eso es lo que la población debe saber. Con respecto al Che, es que el Che me marcó desde muy niño. A Guevara le tengo muchísimo respeto y pienso de que se le ha desconocido sus planteamientos económicos. La gente habla de Guevara como el guerrillero heroico y los que lo odian hablan como el asesino, pero nadie es capaz de reconocer que él fue ministro de Industria de Cuba y fue el delegado principal de Cuba en las reuniones de las Naciones Unidas como de la OEA, y fue el hombre cuya inteligencia y cuyo discurso desenmascaró el imperialismo norteamericano y planteó el derrotero de cómo industrializar América Latina. En este libro, Política y Desarrollo, Guevara nos da las pautas. Ahí polemiza con Pedro Beltrán Espantoso, exdirector de la prensa, representante de la oligarquía peruana. Guevara es una lumbrera realmente que debe ser conocida. Finalmente, este texto de John Reed es la crónica de una de las revoluciones que marcó la historia de la humanidad. John Reed, norteamericano de nacionalidad, hizo la mejor, digamos, narración de los hechos acontecidos, porque él vivió la Revolución Rusa. He prologado esto actualizando lo que pasa desde la caída del muro de Berlín hasta el gobierno de Putin, pasando por Gorbachev, pasando por Yeltsin y viendo lo que pasó en la Unión Soviética, a fin de que la población conozca. Por ejemplo, con esto termino sobre John Reed. Aquí se encuentra algo que aparentemente es inédito para los llamados socialistas o izquierdistas que desconocen, y que el APRE en un momento quiso aprovecharse, el famoso capitalismo de Estado. En Rusia el Estado soviético impulsó la propiedad privada. En Rusia el Estado soviético impulsó la producción individual de los campesinos para enriquecerse, pero bajo dirección soviética, porque si eso no se impulsaba y se aplicaba una política de estatización, sencillamente colapsaba el Estado soviético. La nueva política económica de Lenin es una de las más grandes creaciones para el desarrollo de la humanidad. Y aquí trato de hacer unos esbozos y entrego en mi prólogo esa contribución. Está en prensa, después de 10 días que se me hicieron al mundo, se encuentra en prensa la biografía de Carlos Marx, de autoría del alemán, uno de los genios de la literatura e historia alemana, Franz Mehring, que es la más grande biografía del genio de Treveris, con motivo de su bicentenario, de la cual me honro presidir la comisión, y conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, Páginas Libres y Editorial Llama Roja que presido, van a celebrar el bicentenario. Esta biografía se está presentando por las próximas semanas. Yo debo estar partiendo a Cuba con motivo de una invitación del ECAP, que es el Instituto Cultural de Apoyo a los Pueblos, y a mi regreso debe presentarse esta biografía. Y al mismo tiempo hay dos creaciones que también salen, que ya están en este momento en prensa. Una es una novela del escritor guadoqueño Luis Mendoza Benavides, El Corochano, que es una obra costumbrista, ¿no? Pero que está, enlazada con una temática, algo celestial. De otro lado, hay el desarrollo ya en prensa del libro clásico de la literatura española, que son los viajes de Marco Polo. La ruta de la seda debe ser conocida. Cómo es que Europa llega a Catay, llega a China y no agrede. Cómo es que Marco Polo se integra al gobierno de Genghis Khan y se convierte en su embajador.
cómo es que una cultura no va a subordinar a otra, cómo se integran y cómo Marco Polo trae de la cultura china las contribuciones a la humanidad. Entonces, esto de la cultura de la seda, de la ruta de la seda y la cultura china e italiana y los viajes de Marco Polo van a contribuir muchísimo para entender cómo podemos integrarnos. Bien, finalmente veo que tienes en tus manos también un libro de Stephen Hawking. Cuéntanos, ¿qué relación hay entre tú y Hawking? Hawking, en primer lugar, hay una relación bastante añeja. Leí a Hawking La historia del tiempo, en el libro denso, un poco grueso, un poco complejo para quienes no dominamos la física, pero a trancas y barrancas lo leí. Pero luego Stephen se dio cuenta que tenía que ser un lenguaje popular el que llegue, y nos entregó este genial, digamos, libro, que es una edición bellísima, que es Brevísima historia del tiempo, donde incluso hasta con trazos, con dibujos nos explica cómo el tiempo es una curvatura, ¿no? Y cómo es que la materia pueda condensarse en los agujeros negros, y cómo la luz más grande que puede existir se reduce a lo ínfimo en esa concentración de materia que es el agujero negro, que, como él dice, pues una cucharadita de té pueden ser más o menos unas 500 toneladas, ¿no? O sea, el peso, que rompe dimensiones, digamos, terrestres, ¿no? La brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking va a ser entregada por quien habla por capítulos en Páginas Libres. Stephen Hawking, Roberto, ¿cuál es tu relación con Stephen Hawking? Con Stephen Hawking tengo una relación un tanto añeja. Él produjo un texto llamado La historia del tiempo, bastante denso, pero a la vez un tanto complejo para leerlo porque requería de dominio de la física. Sin embargo, haciendo esfuerzos y con algunas consultas a trancas y barrancas, leí el texto y me quedé muy motivado y comencé a indagar sobre él y su producción, pero me quedé bastante complacido cuando Stephen Hawking produce La brevísima historia del tiempo, el libro que estoy mostrando. Este texto tiene la particularidad de que Stephen Hawking aquí te dice las cosas de manera tan sencilla que hasta un niño puede entenderlo. Y lo más importante es que él lo ha organizado con fotografías y lo ha organizado con, digamos, gráficas, donde el lector más digamos, limitado en materia física lo puede entender. Esta es una brillante entrega de la producción inglesa en castellano, y ha hecho posible de que los lectores lo conozcan por un cambio, digamos, muy positivo de la editorial que produce Páginas Libres. El equipo hemos concluido de que debemos hacer un espacio cultural específico y vamos a dedicarnos a difundir la obra de Stephen Hawking por capítulos. Esto lo vamos a entregar al oyente. Al mismo tiempo nos hemos comprometido a entregar la historia de Estados Unidos. Vamos a partir por Abraham Lincoln. ¿Por qué dice ahora que el Partido Republicano fue fundado por Lincoln? Y la gente no puede entender cómo un antiesclavista, el hombre que venció a los esclavistas del sur y liberó a Norteamérica y el mundo de la esclavitud, puede estar representado por Bush, por ejemplo, o por Donald Trump. O sea, cómo el Partido Republicano puede, digamos, ir rogarse y arrogarse que representa a Abraham Lincoln. Entonces también nuestro compromiso de entregar la vida de Abraham Lincoln es demostrar que Abraham Lincoln fue un hijo de la clase obrera. Entonces esto es un aspecto cultural que ya te anuncio que vamos a desarrollar en Páginas Libres de modo sistematizado. Bien, Roberto Alvarado, aparte de ser periodista, tú estudiaste Economía y Derecho. ¿Cómo tú has podido desarrollar ambas cosas a la vez? Bueno, yo tengo una formación, antes que Economía y Derecho, una formación intelectual en la política. Yo aprendí política desde muy tierna edad y ello me convenció de que debía conocer economía. Estudié economía en la Universidad Nacional de Trujillo y luego anduve por el país haciendo una vida de conocimiento de la realidad peruana. Posteriormente me establecí en Chimbote, que es como mi segunda patria chica, y allí hice mis primeros esfuerzos por organizar. Vine a Trujillo y me quedé. Aquí tuve una esposa, tuve hijos, tengo nietos, ¿no? En Trujillo regresé a la aula universitaria y estudié también en la Nacional Derecho. Previamente había estudiado Derecho en San Marcos, ¿no?
a cuya universidad ingresé doblemente por segunda vez, porque mi vida ha sido un poco el trotar de intercambios, ¿no? Entonces en Lima estuve en 2 periodos distintos, y los 2 periodos intenté y finalmente me establecí en Trujillo. Ambas cosas han servido para que entienda lo que pasa en el país, pero incido en que mi formación política es la mayor, digamos, disciplina en la cual pude aprender la clarividencia de lo que pasa socialmente en el país. Bien, ahora estás incursionando para las elecciones de este año, vas a postular la alcaldía de Trujillo. Así es. Bien, cuéntanos brevemente acerca de tus propuestas, tu visión panorámica, qué es lo que tú propones. A ver, primero mi decisión obedece a un reto de poder contribuir al cambio del país, en concreto de la región La Libertad y Trujillo. Segundo es que sé más o menos, a grosso modo, qué es lo que se me espera y qué recursos cuento, qué es lo que puedo tener como seguridades, instrumentos para poder concretar que esta candidatura tenga el éxito que deseo. Pienso y siento que si somos capaces de tocar el timbre y el dial donde el pueblo realmente debe escuchar y debe captar el mensaje, nuestra suerte está echada a la victoria. Eso es la clave. No creo que el pueblo pueda entramparse nuevamente en elegir a más de lo mismo. La corrupción es feroz. Tanto el partido aprista como APP han mostrado una, digamos, conducta y una práctica de servilismo a los grupos de corrupción. Acuña no se salva las manos, fue el que entregó 300 millones a Odebrecht. Acuña quiso entregar a Rañi Montero, le quiso entregar a Sedalín, recuerdan, ¿no? Acuña dejó instalado el famoso peaje, el famoso boletaje electrónico que Lidio quiso imponer con Rañi Montero. Se han quedado calladitos al partir que Rañi Montero es ladrona, ¿no? Bueno, ¿qué pretendemos? A ver, vamos a explicarnos un poquito qué es ciudad, ¿no? ¿Qué es una ciudad? Una ciudad, antes que edificios, una ciudad es una fuerza humana espiritual. ¿Cuándo se constituye una ciudad? Cuando un colectivo tiene que acampar, un colectivo tiene que cimentarse, instalarse en dicho lugar. Y como todo ser vivo, este conglomerado social tiene que tener un ambiente adecuado para que pueda vivir. De lo contrario, no vive. Cuando no hay un ambiente saludable, no se vive. Todo ser vivo necesita un ambiente saludable. Segundo, es que tiene que tener las provisiones elementales para poder alimentarse para vivir. Esto es agua y alimentos. Toda ciudad ha tenido sus campiñas para poder proveerse de alimentos. Bien, lo tercero es que esta ciudad, como todo ser vivo, tiene que tener fluidos para poder, tanto los sólidos como los líquidos, arrojarnos los que son tóxicos. Y estos son las letrinas, las alcantarillas y los basurales. Lo cuarto es que la ciudad tiene que tener una convivencia armónica y pacífica entre sus conciudadanos. Sin ello no hay seguridad, sin ello no hay una vida civilizada. Quinto es que esta ciudad tiene que tener no solo el ornato que implica la limpieza, sino fundamentalmente tiene que tener centros de esparcimiento donde puedan sus ciudadanos, sus vecinos, tener el relajamiento y tener la diversión sana que les permita reintegrarse a la producción y a la actividad diaria en condiciones de mejoría y de recuperación de energías perdidas. Esto implica tener centros de deporte, centros de recreamiento, centros de música, centros de danza, centros de teatro. Sexto es que en esta política de satisfacer estas necesidades, toda obra que se haga debe servir a este desarrollo. Pero esta obra tiene dos condiciones básicas, la obra. Primero es que esta obra se haga bajo el deseo y la aprobación de la ciudadanía mediante, por ejemplo, los presupuestos participativos. La ciudadanía aprueba y debe respetarse. Y aquí deben intervenir los profesionales de altísima calidad que los tenemos, bajo cuya dirección tiene que orientarse esto. Y lo segundo es que estas obras deben tener un control para ver cómo se vienen ejecutando y cómo se disponen sus presupuestos. Entonces, como puedes entender, estas obras civiles, llámese de edificaciones o de infraestructura de pistas y veredas, o de redes de alcantarillado o agua,
deben hacerse por decisión de la ciudadanía y para su beneficio. No como se hace ahora, que las obras se forzan, como esta plaza de armas, para llevarse la coima, ¿no? O como se hacen unas pistas mal hechas, donde se ha tirado la plata y sencillamente han puesto un material que no tiene, digamos, la garantía de nada. Entonces, vamos a ver que la visión de ciudad es la visión de una colectividad viva, con necesidades, con provisiones medioambientales adecuados, con convivencia y con desarrollo espiritual, cuyas obras certifican eso. Pero si yo me voy a ir a plantear respuestas de soluciones de problemática, no asumo la causa. Vamos a un temita que me parece muy puntual. A ver, la seguridad. ¿Cuándo yo pido seguridad? Por ejemplo, estoy en mi casa, tengo mi casa, tenemos en la casa las cosas, los bienes, y si debería tener un desequilibrio total en el hogar, debe haber una situación de crisis tan feroz para que andemos en cada dormitorio metiéndole llave, porque alguien va a cogerse las cosas del otro. Nadie puede dejar dinero en su dormitorio, porque el otro cogió, ya sea el hijo, el papá, la mamá, el primo, el nieto, se cogió la plata. Si eso que es doméstico, interno, de hogar, trasladamos a la ciudad, entonces obviamente vamos a necesitar las seguridades, porque eso ocurre frecuentemente. Pero ¿cuándo es que alguien va a coger recursos? Hay dos aspectos centrales, regresemos a la casa. Primero, que hay un estado de necesidad, y la necesidad no necesariamente es pan, puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser sexo. O sea, la necesidad es carencia de algo. La necesidad no es falta de pan, no se confunda. Entonces, primero que debe haber es el estado de necesidad. Y lo segundo es que se deben haber perdido los valores morales, se deben haber perdido el respeto dentro del hogar para que alguien pueda actuar de esa manera. Traslademos eso a la ciudad. La ciudad es una ciudad donde hay gente que va a cometer este tipo de inseguridades y agresiones y delitos, producto de que tiene carencias y necesidades de qué. No tiene de pan, ¿cierto? Pero nadie asalta panaderías, pues. ¿No? Tiene de vestido, tiene de aspiraciones, tiene de droga, tiene de qué, de sexo, tiene de alcohol. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar tenemos una situación de marginalidad, tenemos una situación de gente carente, menesterosa, y al mismo tiempo tenemos una presión del sistema donde hay gente que se crea necesidades ficticias. Hay gente que cree que es una necesidad el vestir tal o cual cosa o aparentar. Hay gente que cree que es necesidad tal o cual artefacto. Y viene el otro sesgo ya degradado, ¿no? Donde la gente cayó en la droga, cayó en la prostitución, cayó en el alcoholismo, ¿no? Entonces va a recurrir a acciones ilícitas y golpear la ciudad para poder aproveerse de eso. Y viene el otro aspecto, que es el aspecto del control. Programa de radio, el programa que tenemos también de televisión. Bueno, vamos a seguir hablando con Roberto Alvarado, vamos a seguir continuando con esta conversación interesante. Roberto está postulando a la alcaldía de Trujillo y vamos a tenerlo en nuestro próximo programa en adelante. Bueno, tus palabras ahora finales ya para cerrar esta primera parte de la entrevista, y ya más adelante vamos a tener otra conversación. Yo espero seguir dialogando con ustedes, quedo gratamente complacido por esta entrevista.